Cordial salud, mi nombre es Vázquez Villar Alexander, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Presente video es para responder la guía final de contabilidad, costos y presupuestos. Para este desarrollo escogí el estudiante número 2 que corresponde a ¿qué es costo y qué es un gasto? Para responder esto tenemos que mirar que en la vida cotidiana casi siempre hacemos referencia a que costo y gasto son similares, pero en contabilidad no es así, costos es una cosa y gastos es otra. Por ejemplo, costos es el dinero que se invierte para realizar un producto, es decir, todo el dinero que se va a invertir en realizar un producto, un bien o un servicio. También tenemos que saber que este costo es devuelto. Bien dice, es como una inversión a largo plazo, ya que este dinero vuelve cuando realicemos las ventas de los productos que se han elaborado. Con él diremos que invertimos. En sí, el costo viene siendo a bien futuro ganancias, ya que esto generamos al procesarlo y al transformarlo y vender la transformación. Por eso podemos decir que el costo es como un árbol. Lo regamos, o sea, invertimos en él y cuando crezca obtenemos ganancias de él, como nosotros obtenemos ganancias de un árbol que puede ser la leña, puede ser la sombra, puede ser protección. También en costos podemos ver que va implicado lo que es materia prima, mano de obra directa, costos indirectos, los cuales serían materia prima indirecta, mano de obra indirecta, entre otros costos. También podemos decir que los gastos es la salida del dinero de la empresa, pero por el cual no obtenemos ganancia. O sea, no tenemos ganancia, si bien dice, sale de la empresa, pero no lo podemos ver entrar, ya que entra por otro tipo de cosas. Por ejemplo, podemos decir que hay 4 tipos de gastos, que son gastos fijos, gastos variables, gastos operacionales y gastos no operacionales. En gastos fijos tenemos los que son mes a mes, como los servicios de luz, de agua, arriendos, que van llegando siempre mes a mes. Y también están los gastos variables, que son los que se ocurren una vez cada año o cada 2 veces al año. Estilo fiestas por el Día del Trabajador, cumpleaños, entre otras opciones. También encontramos gastos operacionales. Estos gastos van dirigidos hacia la empresa, pero no directamente al producto, sino más bien como hacia su mano de obra, a sus trabajadores, como capacitaciones, entre otros. También encontramos gastos no operacionales, que estos son los que salen también de la empresa, pero no se recibe ningún tipo de efecto o remuneración sobre la empresa. Un vil ejemplo puede ser los impuestos prediales que uno paga, o la depreciación o amortización del dinero, o las pensiones o gastos que ocurran por dicho algún motivo. También encontramos las diferencias entre los gastos y los costos. Podemos decir que los costos es parte del precio de los productos. Como dije al principio, los productos son gracias al costo. Entonces el costo que se gasta ya va involucrado en el precio final. Los gastos, podemos decir que estos no afectan el producto final, simplemente no van vinculados, al costo. También encontramos que van en el activo en el producto final. También en gastos decimos que se ve una pérdida, se ve reflejado en los estados de pérdidas y ganancias. Se crea en la producción. Estos costos, bien dice, son realizados o se hacen para obtener el bien. En cambio, los gastos se crean en el área administrativa de la empresa. Se capitaliza el costo, en cambio en los gastos no se puede obtener nuevamente el dinero. En los costos se transfiere o se comercializa, o sea, rota, giras como un círculo vicioso, invierte para después ganar. En cambio, los gastos se consumen dentro de la misma empresa.
podemos obtener aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el costo son los materiales directos de la empresa con los que se va a elaborar dicho producto. También encontramos que entre los mismos costos va la mano de obra directa a las personas, los gastos indirectos, como los mencioné al principio, las manos de obra o digámoslo así, horas extras del trabajo también van en un costo porque van directamente relacionados con la elaboración del producto. Y también podemos encontrar las reparaciones o mantenimientos que se deben hacer al lugar donde se encuentran las maquinarias para la elaboración del producto. En los gastos podemos encontrar lo que son los pagos de servicio, los impuestos, la publicidad. También podemos encontrar lo que es los pagos por demandas o pensiones o incapacidades. Y también podemos ver que se encuentran los seguros médicos, entre otros. Contabilidad general. Acá podemos decir o entender que la contabilidad general es lo que analiza el tipo de compras, ventas, gastos e inversiones que se generan en la empresa. Esta tiene que llevar al detalle la contabilidad para los datos tenerlos claros y saber hacia dónde vamos. Por eso decimos que el contador tiene que saber analizar, registrar y resumir y clasificar toda la información que se obtiene de la empresa, para así él pueda llevar un buen balance y un buen punto de equilibrio de esta misma, a ver si podemos ser viables en la elaboración de productos y competitividad o no. Para el siguiente punto decía que la contabilidad del costo. Entonces podemos ver que la contabilidad del costo es la valoración, el análisis, el control de todo el proceso y producto, o mejor, el proceso de todo el producto que se elabora y saber si sí podemos seguir elaborando el producto, si estamos obteniendo ganancias o no. Por tal motivo también tenemos que tener en cuenta que en esta contabilidad de costo es la que planea, clasifica, acumula y controla la asignación de los costos presupuestales. También podemos decir o tener en cuenta que esta contabilidad de costos debe tener unas características específicas, como lo de simplicidad, adaptabilidad, escalabilidad, y también podemos decir que debe ser rapidez, dar la información rápida y también con precisión. También en la guía nos exigía que íbamos a realizar unas diferencias o establecer unas diferencias dentro de ellas. Podemos decir que contabilidad de costo propone prácticas en las cuales se analiza, se controlan y se evalúan de las metas, para los cuales se analizan los diferentes tipos, es decir, pasado, presente y el futuro, basados en sus actividades de pasivo para las decisiones de tomar. En la contabilidad en general se habla de compra, venta, gastos e inversiones, en el cual debe involucrar el contador, tiene que analizar cada uno de los diferentes movimientos económicos para ejecutar un proyecto. Otra diferencia es que en los de costos no es obligación llevar dicha contabilidad en las empresas. En cambio, la contabilidad general sí es obligación llevarla. Solo se tiene información del producto a ejecutar. En cambio, la general tiene toda la información sobre la empresa. En contabilidad de costos, analiza y enfoca más al futuro de los movimientos monetarios. En cambio, la otra analiza los movimientos que ocurren con el dinero. En la asignación de costos generales a la actividad se involucra lo que es contabilidad de costos. Y en cambio, la general se basa en los estados financieros simplemente. Podemos decir que teníamos también que decir tipos de costos. En esto se diferencian los siguientes tipos de costos. Los diferentes tipos de costos, como lo son costos directos, acá entra toda
lo que es decir, mano de obra directa, todo lo que se ha involucrado con la producción del producto. También decimos que costos indirectos. En esta, a diferencia de la anterior, se involucran los que no van relacionados directamente con la producción, por ejemplo, el servicio de internet, de la luz, el agua, el arriendo. También podemos decir que los costos fijos son aquellos que no dependen de sus ventas de sus negocios. Por ejemplo, aquí estaría el arriendo, el pago de servicios mensuales que vendan o no vendan se tienen que pagar. Estarían también el costos variables, que son los que sí dependen del tipo de ventas. Por ejemplo, un costo de mercancía, la tarifa cobrada por los medios de pago, el envío de la mercancía, entre otros. A continuación seguirían los costos operativos o de funcionamiento. Estos son los que se encargan necesariamente de la empresa, que pueden operar diariamente. Un ejemplo sería un alquiler de una oficina o de un taller. También tenemos los costos de oportunidad, que se refieren como, digámoslo así, las oportunidades que se adquieren o las opciones o oportunidades. Bien, un ejemplo, tener una plata guardada y no tenerla trabajando, a más bien tenerla trabajando en un CDT o ganar o prestarle y ganar intereses a un 2%. También podemos decir que seguirían los costos hundidos, que estos costos son los que podemos recuperar en un futuro, los que no podemos recuperar en un futuro, perdón, es decir, el tiempo invertido o el tiempo que se pierde en la elaboración de algún producto que no se vende. También encontramos los costos controlables, perdón, que son todo aquello que se puede controlar, como las cifras, los bonos, las donaciones, entre otros. Y por último tendríamos los no controlables, que esos son los no controlables, los que no podemos controlar por algún efecto o circunstancia, por ejemplo la publicidad en el internet, que no sabemos cada cuánto se va a ver o quién lo va a ver, entre otros. Seguiríamos con los objetivos de la contabilidad. El primero es recopilar, analizar los costos. Esto nos quiere decir que debemos tener los datos precisos sobre lo que gastamos en la producción de cada uno de los costos, cuánto nos vale la transformación, entre otros. El segundo es contar con la información contable detallada. Esto es tener una información exacta con exactitud para brindar información a los directivos, sin errores. El tercero es analizar la contabilidad. Este nos permite planear, controlar y asegurar su contabilidad, si vamos bien, si no vamos bien, qué debemos mejorar. El cuarto es cuidar los activos de la organización. Esto nos quiere decir que debemos evaluar, planear, controlar en dónde se gasta, cómo se gasta y qué tipo de clientes externos podemos tener en nuestra empresa. La siguiente es el valor final del producto ofrecido por la empresa. El primero es que tenemos que tener en cuenta cuánto cuesta lo que se vende, o sea, saber cuánto nos gastamos realizando dicho producto. El segundo es identificar los precios y la propuesta del valor de la competencia, ir a analizar los diferentes tipos de mercado que caminan por nuestro mismo emprendimiento o tipo de negocio. El cuarto es comparar los restos definidos donde se ubica su precio. Es decir, tenemos que definir dónde vamos a ubicar nuestro precio, qué vamos a ofrecerle al cliente, cuánto le ofrecemos, si es menor o igual a los clientes, a las demás empresas, qué tipo de satisfacción va a tener con ellos. También es importante medir los pulsos de cada uno, saber cómo estamos, cómo vamos a nivel de las diferentes empresas, ya que cada gusto cambia. Todos los gustos de las demás empresas cambian. Las referencias bibliográficas. Gracias por su atención prestada.